emocionados ya en este final del acto y llegamos al final, pero antes de dar paso a Rosa Trinidad, yo, si me lo permite, Rosa, quería agradecer la invitación, quería agradecer la oportunidad que me ha dado Rosa para estar aquí hoy y decirle que ojalá Rosa, tú y todos consigáis ese objetivo y que mi particular homenaje a todas las madres que tenéis esa entereza, esa fuerza y esas ganas de tirar adelante para conseguir esa justicia que os merecéis, tanto vosotras, vosotros, como todos vuestros hijos, padres, todos los que han fallecido. De verdad, estoy emocionada. Rosa sabe que esta canción es muy importante para ella, pero también para mí. Y sin más, me despido y le doy paso a ella. Es que rica. Muchas gracias, Susana, por tus palabras. La verdad es que hablar después de oír esta canción cuesta, porque es que a mí me llega a lo más hondo de mi corazón. Pero bueno, yo creo que ya se ha dicho casi todo. Simplemente quisiera decir, en nombre de todos los socios y socias de Stop Violencia Vial, quiero agradecer vuestra presencia a este acto tan importante para todos nosotros. A quienes habéis venido a acompañarnos a pesar del frío que hace aquí en Vitoria, a quienes habéis participado, Pablo Bengoa como Danchari, Belén como Chistulari, son ya unos cuantos años los que nos venís acompañando y cada vez que os lo pedimos siempre estáis ahí dispuestos para lo que necesitemos, de una manera voluntaria. Gracias por ser tan solidarios. Tampoco es la primera vez que Rafael Guido nos acompaña con la parte musical. Además de poner su excelente voz de una manera altruista, también nos ha ayudado un poquito con la gestión y nos ha traído al excelente violinista Nika Viciasvili. A Gorka Ortiz de Urbina, que también repite con nosotros. Y bueno, pues es de agradecer que especialmente hoy esté aquí porque bueno, ha tenido sus dificultades, pero al final ha podido llegar. Al fiscal delegado de Seguridad Vial, Manu Pedreira, quien considero que tiene una especial sensibilidad hacia las víctimas y yo creo que hoy nos lo ha demostrado a todos. Al concejal delegado del Departamento de Movilidad y Espacio Público, Raimundo Ruiz Escudero, con quien también hemos coincidido hace unos meses en otro acto aquí en Vitoria, a la directora de tráfico, Sonia Díaz de Corcuera, que no sé si tienen conocimiento, pero este evento cada año se realiza en una capital diferente, Vitoria, Bilbao, Donosti, y ella siempre nos ha acompañado todos los años allí donde hemos conmemorado este acto. Bueno, también está con nosotros el jefe provincial de tráfico de Álava, Justiniano Redondo Bermejo. También está Inmaculada Sánchez Arde, directora de Cultura de la Diputación Foral de Álava. Y bueno, también está, creo que por ahí, Iñaki Iglesias, que es expresidente de la Federación Vasca de Ciclismo, también está con nosotros. Bueno, y finalmente, Susana, muchas gracias por tu colaboración, por tu presentación. Como seguro que todos conocéis, ella es actriz y a pesar de estar inmersa en diferentes proyectos a caballo entre Vitoria y Madrid, cuando le hicimos la propuesta para colaborar no lo dudó ni un instante. Y la verdad es que Susana demuestra ser una gran persona con una gran humanidad y una gran sensibilidad. Gracias, Susana. Bueno, pues deciros que hoy es un día para el recuerdo. Y la verdad es que no nos gustaría que el próximo año, cuando volvamos a conmemorar este acto, haya más fotografías en ese panel. Por lo tanto, es nuestro objetivo trabajar desde esta asociación para que no mueran más personas de esta manera tan cruel y tan brutal en la carretera. Hemos trabajado, lo vamos a seguir haciendo con todas nuestras fuerzas, pero para ello necesitamos de vuestra colaboración. La colaboración de la sociedad en general, porque es tarea de todos respetar las normas de circulación y rechazar las conductas de riesgo. Y bueno, decir que ojalá que no hubiera, pero si hay, porque aquí de hecho todavía la sigue habiendo, vamos a luchar por los derechos de las víctimas. Consideramos que la justicia debería de dejar de ser tan garantista para el culpable
y proteger más a la víctima, porque las víctimas que son respetadas y protegidas se recuperan antes, tanto física como emocionalmente. Muchas gracias a todos. No, hasta aquí llegamos, es que ricasco, de verdad. Ahora sí, todos a por un café caliente, un buen caldito. Es que ricasco, de verdad, por acompañarnos en nombre de Rosa y de toda la asociación.